A leer el Evangelio según San Mateo en el capítulo 16, versículos 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, notamos cómo la personalidad de ellos mismos es ya un lenguaje de la fe. Los dos son completamente diferentes, pero tienen un punto en común: la pasión por Jesucristo. Pedro, el pescador, es rudo, testarudo, entusiasta y también tierno. Pablo, por su parte, el teólogo, es refinado, puntilloso, polémico, atrevido. Ambos abrazados a Jesucristo y ambos sus apóstoles. Pedro para los israelitas, Pablo para los paganos. Pedro el custodio de la fe, Pablo el innovador. Pedro el garante institucional, Pablo el carismático. Los dos son imagen de una iglesia múltiple, diversa, creativa, sólida, que camina dando testimonio en la historia. Una iglesia siempre centrada en Jesús, ante todo en Él. Además, Pedro y Pablo concilian lo aparentemente irreconciliable precisamente porque ambos están centrados en la persona de Jesús, seducidos por Él, no de su propio ego. La iglesia, con un raro sentido de la ironía, hoy los festeja juntos, fijándose en su destino común al que llegan por Jesús: el martirio. Sangre derramada en testimonio de su entrega total y absoluta por el Señor, hasta la última gota. Los dos, de esta manera, le dan esmalte y pasión a la fe cristiana con su muerte en Roma. Profundicemos en el Evangelio de esta solemnidad, que está centrado en la confesión de fe de Pedro, repasando serenamente cada una de sus palabras, y concluiremos con una breve, pero interesante, referencia a Pablo. Nuestro pasaje de Mateo, en el capítulo 16, versículos 19 al 23, nos sitúa en primer lugar en los alrededores de Cesarea de Filipo. Estamos al pie del Monte Hermón. Jesús hace una parada y le arroja una pregunta a sus discípulos, casi como valiéndose de lo que hoy llamaríamos una encuesta de opinión. Dice el capítulo 16 en el versículo 13: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y las respuestas que le dan son bellas, pero al mismo tiempo incompletas. Le responden unos que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Así leemos en el versículo 14. Podríamos entender:
Mira, Señor, dicen que eres un profeta, una criatura de fuego y luz, como lo fue Elías, o un personaje de fuerza y viento, como lo fue Juan el Bautista, o simplemente un profeta, voz de Dios y aliento de Dios. Elías, el Bautista, Jeremías o alguno de los profetas. Jesús es visto desde el prisma interpretativo de un modelo bien conocido por la gente. En una sola palabra, todos tienen en común el ser profetas. Y Jesús es visto desde este prisma. La gente dice que eres la boca de Dios y la boca de los pobres. Y esto es correcto. Pero resulta que Jesús no es simplemente un profeta de ayer que regresa como Elías, como Juan Bautista, como Jeremías. No. Incluso si Jesús es el más grande de todos los profetas. Tenemos que indagar de nuevo. Dice Jesús en el versículo 15. Pero ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Jesús pregunta de nuevo. Jesús es la pregunta dentro de nuestras preguntas fáciles. Es la pregunta que nos despierta, la pregunta que nos hace vivir. Dios crea fe a través de preguntas. Y comienza con un adversativo, pero, pero ¿y ustedes? Una pregunta precedida gramaticalmente por esta conjunción adversativa. Pero se trata de un contraste, una contraposición entre los seguidores, los que están más cerca, y el resto de la gente. La multitud también ve a Jesús, pero más lejos. Por tanto, cambian los puntos de vista. ¿Y ustedes que caminan conmigo? ¿Qué tienen para decir de mí? Ustedes que me han seguido durante años, ustedes que me han visto sonreír, llorar, respirar, multiplicar el pan. Es como si los 12 fueran de otro mundo, como si nunca tuvieran que conformarse con el sistema. Para cada creyente hay dos mundos. Y el creyente puede decir, yo no soy de este, soy del otro. O sea, no soy de la masa, no soy de los que se conforman con el sistema. Con Jesús he dado un paso adelante que marca una diferencia. Por lo tanto, el pero y ustedes marca esta diferencia con respecto a lo común, con respecto al resto de la gente. Es como si le dijera a sus seguidores, no se conformen con lo que escuchan de mí. Espero que ustedes hagan un descubrimiento personal gracias al encuentro conmigo, gracias a la relación personal conmigo. Interesante, ¿saben? Interesante esta pedagogía de Jesús. Más que ofrecer respuestas, les hace preguntas. No les da lecciones. Los conduce amablemente para que aprendan a escarbar por dentro. Y en esto Jesús aparece como un maestro de la existencia, como lo saben hacer los auténticos pensadores y poetas de la vida. Jesús no adoctrina a nadie, más bien estimula respuestas y así fecunda nacimientos fértiles. Ahora bien, la conversación avanza cuando Pedro responde marcando la diferencia. El pero. Dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo leemos en el versículo 16. No se trata de una ocurrencia personal de Pedro. Él está en lo correcto, porque se lo ha revelado el Padre Dios. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado eso, ni la carne, ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos, dice el versículo 17. Y Jesús enseguida hace una réplica. Tú eres Pedro.
Y yo por mi parte te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Notemos los elementos de esta segunda parte del diálogo. Llama la atención este juego con el tú, réplica y contrarréplica. Al tú eres, pronunciado por Pedro, Jesús le responde con otro tú eres, y yo por mi parte te digo que tú también eres. Se trata de un mutuo descubrimiento de identidad. Tú eres. Primero, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego Pedro, tú eres, le dice Jesús a Pedro, tú eres Pedro, yo por mi parte te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Profundicemos en las dos expresiones. ¿Qué quiere decir esta expresión, esta confesión de fe? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro reconoce a Jesús como el Cristo, Christos en griego, Mashiach en hebreo, que quiere decir ungido. O sea, el último y definitivo rey y pastor enviado por Dios para salvar a su pueblo. Por detrás está la profecía de Natán, dicha a David, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 14. Recordemos que David le quería construir una casa, un templo al Señor, y el Señor le dice, no, yo soy el que te va a hacer una casa a ti, hablando de la casa como descendencia. Pero el Señor le dice, bueno, sí, hay uno que va a construir casa, un descendiente tuyo, un hijo tuyo. Por lo tanto, Dios le había prometido un descendiente, el Mesías, hijo de David. Pero en su confesión va más lejos y agrega, dice, Pedro dice, eres el hijo del Dios viviente. No se refiere a Jesús solamente como un hijo de David. Jesús es el hijo de Dios, acentuando que este Dios es el viviente. Quiere decir, Jesús no es solamente un enviado de Dios, es presencia personal de Dios. Y esto implica tú traes a Dios aquí, entre nosotros. Tú haces que Dios vea y toque el viviente que hace vivir. Tú eres su rostro, su brazo poderoso, su proyecto increíble que nos llena de esperanza. Eres su boca, su corazón. Miren, para la Biblia, el viviente es uno de los títulos de Dios. Dios es el viviente por excelencia. Y Pedro reconoce a Jesús bajo la luz de esta verdad que dibuja el rasgo de identidad más profundo de Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y yo también trato de responder. Tú eres el hoy. Tú eres el tercer día del Dios viviente. Eres el presente y el mañana que ciertamente vendrá, porque la luz siempre es más fuerte que la oscuridad. Tú has venido por amor a mí, y tu amor es el único que no engaña. Eres un amor desarmado, que no se impone, que nunca entró en los palacios de los poderosos, solo cuando fue un prisionero. Tú eres amor que vence, que doblega. Y la Pascua es una prueba de que la violencia no es la patrona de la historia y del corazón. Es la prueba de que el amor es más fuerte. Tú eres un amor indisoluble. Como diría Pablo, nada, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los demonios, nada, ni el tiempo, ni la eternidad, nada me separará del amor de mi Dios. Romanos 8:38. Nada, nunca. Dos palabras totales, absolutas, perfectas, nunca separadas. Pero veamos ahora lo que Jesús le dice a Pedro. Al tú eres, otro tú eres. Y yo por mi parte te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es más, le añade, y te daré las llaves del reino de los cielos, para que lo que desates en la tierra quede desatado en el cielo, y también lo que ates quede atado. Notemos que hay dos símbolos. Uno, el de la roca, el otro, el de las llaves.
tú eres roca, te daré las llaves. El primer reconocimiento hace de Pedro la roca de la fe. Se trata de la primacía de Pedro sobre la cual se construye la iglesia. Y hay aquí un énfasis en el verbo edificar. Oikodomeo se dice en griego. La profecía de Natán, que ya cité, del segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versículos 12 al 14, habría predicho a David que sería un hijo suyo quien haría la construcción. Esta profecía se cumple y va mucho más allá, en un Jesús que edifica, que construye, no un templo de piedra, sino una comunidad, una eclesía, como dice nuestro texto. Construiré mi iglesia, dice Jesús. Jesús la edifica sobre la persona, sobre el liderazgo, sobre la fe de Simón Pedro, a quien precisamente aquí le da el nombre y el rol de Pedro. Petros en griego, Cefas en arameo, la roca. Jesús es el fundamento irreemplazable. Pero Pedro es roca para la iglesia y para el hombre, en la medida en que señala esta centralidad, en la medida en que repite que Dios se ha entregado a sí mismo en Cristo, que este Cristo crucificado está vivo y es el viviente, y que todos somos hijos en el Hijo, y que Él, el vencedor, es el garante, que las fuerzas del mal, literalmente nuestro texto dice las puertas del Hades, que las fuerzas del mal la ataquen, será inevitable, pero no podrán derrotarla. Siendo una roca, la palabra de Jesús, que se extiende a todo discípulo, suena entonces, sobre ti como piedra viviente edificaré mi casa, mi comunidad. Se le ha dicho a Pedro, y con Pedro, unidos a él, también se nos dice, ustedes unirán la tierra. Son los lazos que unirán, las personas que unirán con sus vidas. Pedro y sus sucesores en el pontificado son una roca para la iglesia. Y lo son en la medida en que continúan proclamando Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Son una roca para toda la humanidad. Si repiten sin cansarse que Dios es amor, que Cristo está vivo, que es un tesoro viviente para la humanidad entera, que sobre él se sostiene la historia de todos los tiempos. Pero luego Jesús utiliza también la imagen de las llaves. Esta imagen tiene un antecedente también en la profecía. Isaías capítulo 22, versículo 22. Las llaves de David. Se trata de las llaves, como se le denomina aquí, del reino de los cielos. Llaves que abren las hermosas puertas de Dios, de un reino donde florece la vida. Dice el versículo 19, y todo lo que ates sobre la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos. El anuncio de Jesucristo abrirá las puertas de la vida, pero puesto que la respuesta de cada uno, de cada ser humano, puede ser positiva o negativa, ya lo sabemos, esas puertas se abrirán o se cerrarán. Y hay una tremenda responsabilidad en esto. Además, la imagen de las llaves y el atar y desatar nos va a recordar esta función también de asignar roles en la iglesia, eh, también de responder frente a las situaciones que hay que orientar. Pero el énfasis, en primer lugar, es positivo. Como Pedro, yo también he sido llamado a atar y desatar, es decir, a crear estructuras de reconciliación, de proximidad en mi historia. Lo que desates en la tierra. Este verbo es precioso. Todos los nudos, todos los enredos, todos los bloqueos que desatarás. Aquellos a quienes darás libertad y aliento tendrán de Dios para siempre libertad y aliento en los cielos. Junto con Pedro, quien hoy aparece como un modelo del creyente, yo también
Estoy llamado a convertirme en roca y en roca que brinda apoyo, seguridad y estabilidad al hermano que me ha sido confiado, y en llave que abre las hermosas puertas de Dios, las puertas de la vida intensa y generosa. Roca que sostiene, llave que abre y que desata. En fin, estamos ante una página de la Escritura que es muy vital. Y esto es lo que finalmente queremos resaltar en la experiencia de Jesús que han hecho Pedro y Pablo en sus respectivos encuentros con el Señor que les ha transformado sus vidas. Entiendo de Cristo solo lo que yo vivo de Cristo. La vida no está en lo que digo sobre la vida, sino lo que vivo de la vida. Quiero decir, Jesucristo no es uno a quien solamente debo entender. Él es uno que me atrae, que me seduce. No es alguien con quien me pierdo en disquisiciones, sino alguien que me aferra. Bueno, es lo mismo que nos pasa con la cruz. La cruz no nos fue dada para entenderla, sino para aferrarnos a ella. Comprender a Jesús, definirlo, podría ser fácil en teoría, pero comprenderlo en el sentido original del término, comprender, ¿entienden? Prender, capturar, agarrar, aferrar, tomar por sí mismo, apretar, poseer su secreto. Esto solamente es posible si su vida me ha aferrado a mí primero. Y este ser aferrado es de lo que habla precisamente Pablo. Terminamos con esta mirada también a Pablo. Pablo lo decía con mucha intensidad en Filipenses 3:12. He sido aferrado por Cristo Jesús. Yo corro para alcanzar a aquel que me alcanzó primero. Pero utiliza el verbo griego catalambano, que literalmente es inclinarse para aferrar y levantar. Pues este fue el secreto de la experiencia que Pablo tuvo de Jesucristo, desde aquel día maravilloso, luminoso, en que se encontraron en el camino de Damasco, cuando descubrió al resucitado. Es lo que Pablo contará a todas las comunidades fundadas por él, con diversos lenguajes. Pero su idea siempre será la misma, recalcante. Corro porque fui alcanzado, abrazado, apretado. Corro porque fui doblegado, hecho prisionero, seducido por mi Señor Jesús. Mis queridos amigos, nuestra vida no avanza por decretos, sino por una pasión. No da pasos por impulsos de voluntad, que resultarían voluntaristas, sino por una ardiente atracción. Soy cristiano por una seducción divina. Pablo dice, yo, el prisionero de Cristo. Efesios 4:1. Yo fui aferrado por él y sigo mi carrera, tratando, intentando alcanzarlo. Que en esta solemnidad de los apóstoles, San Pedro y San Pablo, nos aferremos con pasión, con seguridad, con confianza a la roca. Y sigamos corriendo, como lo hizo Pablo, para alcanzar aquel que nos alcanzó primero. Feliz fiesta de San Pedro y de San Pablo. Y oremos por el Papa.